Buenas noches. Hoy es 16 de octubre del año 2025. Estamos transmitiendo desde la sede del Foro de Medellín, pero esta es una actividad de la Comunidad de los Foros de Colombia. Agradecemos la presencia vía Zoom, la presencia en YouTube y la presencia también aquí en el espacio de la sede del foro. Hoy vamos a estar en el comentario del texto del seminario 7 de Lacan, la ética del psicoanálisis, y vamos a trabajar la lección del 3 de febrero de 1960. El enseñante es Nixon Incapié, quien es miembro del foro de Bogotá. Me va a permitir una licencia. Me van a disculpar los otros foros y van a entender por qué esta licencia tiene que ver con una actividad que se va a realizar mañana del Cineforo en Medellín. Y esa licencia es porque hay una confusión respecto del lugar. Entonces, nos parece importante tomar este espacio para aclararlo. Mañana hay una actividad de cineforo, conversaciones entre cine y psicoanálisis. La película se llama Los Silencios. Será a las 6:30 de la tarde, entrada libre, en el auditorio del Centro Cultural de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. La gente, algunas personas han creído que es dentro del alma mater. No, el auditorio de la Facultad de Artes queda en el Carlos R. Restrepo, la antigua sede del MAN. Entonces nos parecía importante aclarar eso. Nos disculpan los colegas de los demás foros por esta intromisión con esta actividad. Entonces, vamos a darle la palabra al colega Nixon Incapié, quien nos va a hablar entonces de esta lección del 3 de febrero de 1960. Gracias, Hermis. Bueno, buenas noches para todos. Hoy compartiendo esta lección tan importante del Seminario 7. Un saludo especial para también todos los colegas que se conectan de los diferentes foros de Colombia. Esta clase número 10 del Seminario 7 lleva por título Breves comentarios al margen. Y en realidad, al leer el texto no son tan breves, sino que hacen del texto que se vuelva muy rico. Y también aprovecho esta oportunidad para mencionar que es la primera vez que me acerco al seminario 7 y por supuesto a esta clase. Entonces, pues principalmente interpelado por varios conceptos que aparecen allí y por todas las elaboraciones que realiza Lacan. La clase 10 del seminario 7 de Lacan, titulada Breves comentarios al margen, es un insumo importante para comprender la forma en que Lacan redefine el deseo dentro del marco psicoanalítico. En este seminario, Lacan se adentra en la noción de falta estructural como la condición esencial de la subjetividad y como el deseo está organizado simbólicamente en torno a un vacío que define la psique humana. La clase 10 comienza con una reflexión sobre el título mismo, breves comentarios al margen. Lacan emplea este término para señalar que su enfoque psicoanalítico no se limita al discurso explícito de Freud y sus seguidores, sino que busca los márgenes de ese discurso, aquellos aspectos no mencionados abiertamente, pero igualmente cruciales para la comprensión del sujeto. Se puede pensar que el margen, y este margen entre comillas, aquí representa lo no dicho, lo que se ha omitido o descartado en las teorías psicoanalíticas clásicas. Lacan, al centrar su atención en los márgenes, destaca las zonas grises que no son consideradas, pero que son fundamentales para comprender los mecanismos subyacentes de la subjetividad y el deseo. En este sentido, Lacan se coloca como un analista de lo invisible en la teoría psicoanalítica, al desentrañar los aspectos implícitos que constituyen al sujeto. De esta manera, Lacan introduce el amor cortés
como una metáfora para describir cómo funciona el deseo humano. El amor cortés, basado en la idealización del objeto amado y en la búsqueda constante de lo inalcanzable, refleja la estructura del deseo según Lacan. Este tipo de amor no busca la posesión del otro con O minúscula, sino su idealización. De esta forma, el deseo en Lacan no es simplemente la búsqueda de la satisfacción de necesidades inmediatas, sino una proyección hacia algo inalcanzable que genera en el sujeto una búsqueda insatisfecha. Lacan utiliza esta noción de amor cortés para ilustrar cómo el deseo se orienta siempre hacia un objeto que no puede ser alcanzado completamente, destacando la relación entre el deseo y la falta estructural del sujeto. En este sentido, el deseo está marcado por una insatisfacción que perdura, ya que apunta hacia lo idealizado, lo que mantiene al sujeto atrapado en una búsqueda constante que no se resuelve. Este amor cortés también se convierte en un modelo para la sublimación del deseo. Lacan presenta una formulación clave para ilustrar la naturaleza del deseo humano, la fórmula nógmica. El deseo del hombre es el deseo del otro. Es una afirmación que condensa una parte fundamental del pensamiento lacaniano sobre el deseo, la subjetividad y la relación con el otro con O mayúscula. Lacan en esta clase hace referencia a cómo el deseo del sujeto no puede ser comprendido de manera aislada. El deseo humano está siempre mediado por el otro, entendiendo al otro en un sentido amplio como aquel que es el campo del significante, es decir, la sociedad, el lenguaje, las normas culturales, el entorno en general, etcétera, a través del cual el sujeto construye su identidad y su deseo. El deseo no surge de manera autónoma dentro del sujeto, sino que está siempre a condición de lo que el otro desea, lo que el otro espera, lo que el otro legitima. Esta fórmula implica que el deseo no es simplemente un impulso hacia la satisfacción de una necesidad, sino que el deseo se estructura en relación con lo que el otro desea o lo que el otro puede ofrecer como objeto de deseo. Es decir, el deseo del sujeto está marcado por un vacío estructural que no puede ser colmado porque el objeto que se desea, es decir, el objeto A, siempre escapa. El deseo del hombre entonces se podría pensar que es relacional, pues está a condición de las expectativas y las normas del otro. Lacan subraya que el sujeto está siempre en una especie de búsqueda hacia ese objeto de deseo que le es mostrado por el otro. Lo que el sujeto desea no es algo que él mismo puede definir completamente, sino que está determinado por lo que el otro le presenta como objeto de deseo. El otro, entonces, se convierte en una referencia esencial para la constitución del deseo, ya que es a través del otro que el sujeto comienza a entenderse a sí mismo y a lo que debe aspirar. Además, esta fórmula se conecta con la idea que el deseo humano nunca se satisface completamente. El deseo está marcado por una insatisfacción que perdura, ya que lo que el otro desea o le ofrece al sujeto como objeto de deseo está siempre más allá de su alcance, lo que refleja la falta estructural del sujeto. Esta falta no puede ser colmada porque lo que el sujeto desea siempre está orientado hacia algo inalcanzable, hacia lo que Lacan denomina la cosa, un objeto de deseo idealizado pero imposible de alcanzar, y que será algo que trataremos de abordar en relación a la cosa. Por otro lado, la fórmula también se refiere a cómo el sujeto es construido en relación con el otro. El deseo está intrínsecamente vinculado a la ley del otro, al lenguaje, a la cultura. No es un deseo privado o aislado, sino que está socialmente enmarcado. En otras palabras, el deseo del hombre está construido por lo que el otro le dice que debe desear, por las normas y expectativas que el otro establece. El sujeto, por tanto, aprende a desear desde la mirada del otro, lo que implica que su deseo no es exclusivamente autónomo, sino que está en interacción constante con las demandas del otro. Así la fórmula "el deseo del hombre es el deseo del otro" muestra la idea lacaniana de que el deseo no es una mera necesidad individual, sino una construcción simbólica que está mediada por lo que el otro le muestra al sujeto como objeto de deseo.
Este deseo está marcado por una falta estructural que nunca puede ser colmada, como lo mencionaba anteriormente, y siempre se orienta hacia lo que el otro desea, lo que el otro presenta como objeto de deseo. De otro lado, ahí Lacan hace un salto automático a hablar sobre la paranoia y la ciencia. Voy a mencionar simplemente esto. De otro lado, Lacan sugiere que la paranoia se asemeja al discurso científico en cuanto a su estructura lógica, ya que ambos intentan reducir la complejidad de la realidad a explicaciones ordenadas y comprensibles, mientras que el paranoico crea una interpretación sistemática del mundo, ajustando las piezas disonantes en un todo coherente. El discurso científico también organiza los fenómenos en categorías simplificadas. Lacan señala que la paranoia se relaciona con el discurso científico, indicando que ambos intentan dar sentido a lo incompleto y lo caótico. Sin embargo, la diferencia clave radica en que la paranoia lo hace a través de las teorías delirantes, mientras que la ciencia utiliza principios lógicos para ordenar la realidad. Ambas, no obstante, fallan en resolver la falta estructural del sujeto. En este sentido, Lacan destaca que mientras que la paranoia busca llenar el vacío con una teoría cerrada, el discurso científico también simplifica la realidad para poder controlarla. El título dice breves comentarios y es verdad, son varios comentarios los que Lacan hace en esta clase. Lacan va a traer también el ejemplo del vaso y el vacío. En esta clase, Lacan introduce el ejemplo del vaso utilizando para ilustrar cómo el vacío organiza la relación entre el sujeto y su deseo. El vaso, según Lacan, no es solo un objeto lleno de contenido, sino es lo que define, es el vacío en su interior. Este vacío es fundamental para comprender cómo el deseo se estructura en torno a lo inalcanzable. El vaso simboliza cómo el deseo del sujeto no se proyecta hacia un objeto lleno, sino hacia un espacio vacío que da lugar a la proyección simbólica del deseo. Lacan utiliza este ejemplo, o por lo menos como yo lo pude comprender, para mostrar que el vacío no es simplemente ausencia o nada, sino que tiene una función estructural. Es lo que organiza el deseo y permite la sublimación de este. El deseo humano no busca un objeto concreto que se pueda poseer, sino que se proyecta hacia algo que escapa, algo que no puede ser alcanzado. El vacío, por lo tanto, no solo es una ausencia, sino que es una condición necesaria para que el deseo exista y se articule simbólicamente. Seguido a esto, Lacan va a hablar de la cosa y el vacío, el arte y el vacío y otras más. La cosa, como Lacan la define, representa el objeto del deseo, hacia el cual se orienta el sujeto, pero que nunca podrá poseer. La cosa no es un objeto físico que puede ser llenado, sino un objeto idealizado, inalcanzable. En este contexto, Lacan nos recuerda que el vacío no es simplemente una ausencia, sino una condición que organiza el deseo. El deseo está orientado hacia un objeto que por su propia naturaleza no puede ser alcanzado. Este vacío es lo que organiza toda la experiencia psíquica, ya que el deseo siempre está marcado por lo que falta. Lo que el sujeto desea no es algo que puede poseer, sino una representación simbólica de lo que escapa, de lo que no puede ser completado. Pasará a hablar del arte y el vacío. El arte, según Lacan, es uno de los campos en los que el deseo se sublima. La sublimación, que era algo de lo que veíamos en la clase anterior, pero pues que acá la toca también Lacan, en este caso, no trata de llenar el vacío del sujeto, sino que canaliza el deseo hacia representaciones simbólicas que mantienen el vacío presente. El arte no resuelve el vacío existencial, sino que lo expone, lo proyecta en una forma simbólica. La obra de arte no busca satisfacer el deseo, sino darle forma al vacío, creando una representación que permite al sujeto gestionar su deseo de una manera que no se resuelve, pero que se expresa a través de la creación artística. Lacan explica que el arte no puede colmarnos completamente, ya que al igual que la paranoia y el discurso científico, proyecta el deseo hacia lo inalcanzable. Sin embargo, el arte ofrece una representación simbólica del deseo que permite al sujeto lidiar con su vacío sin tratar de llenarlo directamente. Pero en cambio también Lacan va a hablar de la religión y el vacío.
para mencionar que se conecta el vacío con la religión en una forma en que hay un campo en el cual el deseo se canaliza simbólicamente hacia lo trascendental. La religión, al igual que el arte, no trata de llenar el vacío del sujeto, sino que evita el vacío a través de la proyección del deseo hacia un objeto trascendental. Lacan dice, cita de Lacan, la religión consiste en todos los modos de evitar ese vacío. Hasta ahí Lacan. Este vaciamiento es una última instancia, una forma de organizar el deseo, pero no de resolverlo. La religión proyecta el deseo del sujeto hacia lo que no puede ser alcanzado. De esta manera, el vacío se convierte en un centro organizador para la vida religiosa, que como el arte no resuelve la falta estructural del sujeto, sino que la enmarca hacia un objeto idealizado. Pasa Lacan a hablar de el vacío como centro y la ciencia. Lacan también habla de cómo el vacío es el centro organizador del deseo en la ciencia. A pesar de lo que la ciencia busca ordenar, la realidad no llena el vacío de la subjetividad del sujeto, sino que lo organiza en representaciones simbólicas, lo que puede ser conocido. La ciencia, aunque estructurada lógicamente, también está atrapada en la búsqueda de explicar lo incompleto y lo imposible de comprender completamente. Lacan muestra cómo la ciencia intenta comprender y explicar el vacío, pero nunca lo puede colmar completamente. Al igual que el arte y la religión, la ciencia apunta al deseo de comprender en formas simbólicas, pero la falta estructural sigue siendo una condición fundamental del sujeto. Lacan también menciona a Lucien Febvre, historiador que escribió el problema de la incredulidad en relación con el heptamerón, una obra literaria que ilustra cómo el sujeto está constantemente en búsqueda de un sentido trascendental para llenar el vacío de la existencia. Lacan no está simplemente refiriéndose al contenido narrativo de Heptamerón, sino que más bien a la función simbólica que cumple esta obra en relación con el deseo y la falta estructural del sujeto. Lacan utiliza la referencia a Heptamerón como un modo de ilustrar cómo el vacío y la búsqueda de significado son estructurales en las relaciones humanas, especialmente en lo que respecta al amor, la fe y el deseo. En este contexto, el heptamerón sirve como un ejemplo literario para explorar las dinámicas de la creencia y la incredulidad que atraviesan las historias contadas en la obra, las cuales están marcadas por la tensión entre lo posible y lo inalcanzable. Lacan dice, y es una cita que me pareció muy interesante, si supiéramos leer, no lo necesitaríamos, sugiriendo que la capacidad de leer más allá de las apariencias o los discursos establecidos es clave para comprender cómo la subjetividad humana se organiza alrededor de lo que no se puede decir o comprender completamente. De igual manera, se refiere a la capacidad de interpretar lo que está más allá de la superficie. En el contexto de Tamerón, Lacan se refiere a la necesidad de leer más allá de las historias superficiales de amor y engaño para comprender el vacío estructural que subyace en estas narraciones. Leer en este sentido no solo implica descifrar las palabras, sino también comprender las dinámicas simbólicas que le dan la forma a la subjetividad humana y la relación con lo inalcanzable. La referencia a Febvre y Heptamerón sugieren que si pudiéramos entender la falta estructural del sujeto de manera más profunda, no tendríamos que recurrir a teorías y creencias para dar un sentido a la experiencia del mundo. Ya poco a poco, Lacan está en esta lección, porque es una lección también que se mueve, porque permite la conversación con otros invitados que estaban allí, se va acercando a un nudo muy importante de la cosa y la no cosa. Lacan introduce el concepto de la cosa como el objeto de deseo que el sujeto siempre busca, pero nunca puede poseer completamente. La cosa está asociada al vacío estructural del sujeto, que organiza el deseo hacia lo inalcanzable. Sin embargo, Lacan señala que esta búsqueda no es
una simple aspiración hacia un objeto que podría satisfacerse, sino un vacío organizador que está en el centro del deseo. El vacío que genera la cosa no es un vacío que debe ser llenado, sino una estructura activa que impulsa el deseo hacia lo inalcanzable. Por otro lado, Lacan introduce el concepto de la no cosa, que refleja la imposibilidad de llenar el vacío estructural del sujeto. La no cosa se podría entender como lo que se asocia a lo inaccesible del objeto de deseo y marca la limitación del sujeto. La diferencia, como la pude comprender, entre la cosa y la no cosa es crucial para entender la estructura del deseo. La cosa sería lo deseado, lo que está más allá del alcance del sujeto, mientras que la no cosa sería la falta misma que organiza la subjetividad. El deseo está siempre dirigido hacia lo inalcanzable y la no cosa simboliza esa imposibilidad estructural que mantiene el sujeto en un ciclo de búsqueda insatisfecha. La cosa freudiana, que también la menciona Lacan, hace un recorrido muy rápido, hace una distinción entre la cosa freudiana y la cosa lacaniana. Aunque ambas están relacionadas con el deseo y la falta estructural, la cosa freudiana podría hacer referencia a un objeto primordial de deseo que se articula en términos de las pulsiones sexuales y libidinales del sujeto. En la teoría de Freud, la cosa puede estar vinculada a los objetos parciales de deseo, tales como el pecho, el pene, la madre, que son experimentados por el sujeto en su infancia de manera parcial e inalcanzable. Sin embargo, Lacan, al reinterpretar esta cosa freudiana, la reconfigura dentro del marco del vacío estructural y el deseo inalcanzable. Lacan toma la cosa freudiana como un punto de referencia, pero va más allá al señalar que el objeto de deseo no es simplemente un objeto físico o psíquico, sino un objeto simbólico que organiza el deseo. La cosa es un objeto que se representa y que representa la falta y que está fuera del alcance del sujeto, configurando así un espacio estructural de deseo que está marcado por la insatisfacción. De esta manera, la reificación de la cosa freudiana es un intento de dar una forma concreta a la falta estructural que está presente en el sujeto. Lacan cuestiona esta reificación como lo que falta en la falta estructural, que no se puede llenar con objetos materiales, sino que organiza el deseo de manera simbólica, proyectando la cosa siempre hacia lo inalcanzable. Estando allí, Lacan invita a que tengan una comunicación con él y que envíen sus preguntas por escrito, advirtiendo que él será el que le dará como tal el tono pues a la lectura. Una de las primeras preguntas y que retoma de lo que comenta del seminario de la clase anterior es la del señor Smirnov. El señor Smirnov realiza una intervención durante el seminario en la que plantea una pregunta sobre el trabajo de Spitz y su concepto del no en el contexto de la subjetividad infantil. Lacan responde a esta intervención de manera detallada, subrayando que el no juega un papel crucial en la constitución de la subjetividad del niño. El no es solo un rechazo verbal, sino un gesto simbólico fundamental que establece la diferencia entre el sujeto y el entorno, permitiendo la constitución del yo. Lacan explica que el no marca un primer rechazo simbólico, un acto que organiza la psique del infante al permitirle diferenciarse de su entorno. Según Lacan, este rechazo inicial del niño no es simplemente un rechazo emocional o verbal, sino que tiene una función estructural en el proceso de constitución del sujeto. Este no es lo que permite al niño comenzar a organizarse simbólicamente y a estructurar su relación con el mundo. De todo esto, Spitz hace una elaboración también sobre el niño infans, el pater del no y Rotting, pero pues nos llevaría más tiempo acercarnos a esto. De igual manera, si tienen alguna pregunta sobre esto, la podemos retomar al final.
En este contexto, Lacan hace referencia al trabajo de Spitz y su estudio sobre el niño infans. Spitz, para recordar, fue un psicoanalista que investigó los primeros años del desarrollo infantil y es especialmente conocido por su teoría sobre el vínculo emocional del niño con la madre. También habla del Paternotte y de Rotting. Pasamos a la intervención del señor Audor. El señor Audor plantea una pregunta ética que surge del trabajo de Lacan, relacionada con cómo se organiza el deseo del sujeto en función de lo que Lacan denomina la mediación. El señor Audar le pregunta a Lacan por qué habla de das Ding, la cosa, en lugar de simplemente hablar de mediación, sugiriendo que la mediación sería un concepto más adecuado para describir lo que Lacan está planteando en términos de subjetividad. Lacan en su respuesta explica que es la experiencia humana la mediación, el concepto de mediación como lo entiende el señor Audar, no es suficiente para comprender la relación del sujeto con el objeto de deseo. La mediación, según Lacan, solo es útil en horizontes más reducidos, pero el deseo está estructurado por algo más profundo, la relación con lo que escapa al sujeto. Lacan sostiene que el Das Ding, la cosa, es el objeto primordial del deseo que nunca puede ser completado o alcanzado o satisfecho, ya que el sujeto siempre busca algo que está más allá de su alcance. Esta distancia con la cosa es precisamente lo que mantiene la estructura del deseo. Luego va a venir la intervención del señor X, quien plantea algo muy interesante y es la fórmula de la sublimación. La intervención del señor X gira en torno a la sublimación y a la cosa. El señor X plantea una pregunta crucial acerca de la fórmula lacaniana de la sublimación, que Lacan había propuesto al comienzo del seminario, la cual dice que la sublimación tiene como fin elevar el objeto al nivel de la cosa. La pregunta del señor X consiste en que si esta cosa que Lacan describe como el objeto de la sublimación está presente desde el inicio o si por el contrario la sublimación lleva a esa cosa como algo que no existe al principio, pero que emerge como una posibilidad estructural del deseo a través de la sublimación. La respuesta de Lacan se centra en la importancia de la no cosa, concepto que ya hemos hablado, esencial para entender cómo el deseo se orienta hacia lo inalcanzable. Según Lacan, la cosa no está presente desde el principio, ya que lo que ocurre en la sublimación es que el deseo se orienta hacia lo inalcanzable, es decir, hacia la no cosa. Denis, te agradezco que me ayudes a proyectar las imágenes, por favor. La anamorfosis, que es algo de lo que va a empezar a hablar Lacan y que más adelante lo va a retomar en la clase 11, en la cual va a hablar del amor cortés y anamorfosis. La anamorfosis, Lacan introduce el concepto de anamorfosis y lo explica a través de cuadros históricos. Acá tenemos el primer cuadro, especialmente el cuadro de los embajadores de Holbein, que los invito a que lo vayan observando mientras tanto, y el cuadro de la crucifixión de Rubens, que ahorita lo vamos a observar. La anamorfosis es una técnica de perspectiva distorsionada que al mirarla desde un ángulo particular revela una imagen distinta. ¿Ya conocían esta imagen? Listo. En este caso, y para los que no conocen la imagen, los invito para que roten un poco su cabeza allí en donde están y traten de encontrar qué aparece o qué es lo que se ve en esa como lanza. Algunos han dicho que es una lanza, otros han dicho que son como unos huevos que están fritos, bueno, varias cosas en la parte de abajo. Observen mientras tanto la imagen allí cada uno. En el caso del cuadro de Holbein, la obra muestra una calavera distorsionada que solo se puede ver claramente desde el ángulo específico. La calavera, símbolo de vanitas, resalta la fugacidad de la vida y la inevitabilidad, lo inevitable de la muerte. Esta técnica visual hace referencia como lo que inicialmente parece un objeto común,
en este caso, los embajadores. Se transforma en algo totalmente diferente y revelador al ser observado desde otro punto de vista. Esta obra no solo juega con la percepción visual, sino con la idea de que el deseo está siempre orientado hacia lo inalcanzable, hacia aquello que solo puede ser sintetizado de manera simbólica, pero que nunca puede ser posicionado de forma total en la realidad. La calavera, en este sentido, y en el cuadro, puede ser una presentación visual de la cosa, lo que el sujeto busca, pero que no puede poseer. La técnica de anamorfosis pone en evidencia la falta estructural que define al sujeto. Te agradezco la siguiente, Denis, por favor. El cuadro de Rubens, por su parte, ofrece una representación simbólica de la crucifixión, mostrando la escena desde una perspectiva distorsionada. En él, el proceso de sublimación del deseo en el arte es evidente. La pasión de Cristo se convierte en una representación estética que no está destinada a ser comprendida literalmente, sino a ser vista como una proyección simbólica de la cosa. Ambos cuadros ilustran cómo el arte, al igual que el deseo, es un proceso que distorsiona la realidad para llevar al espectador a una realización que de otra forma sería imposible de alcanzar. La anamorfosis se convierte así en una metáfora de sublimación lacaniana donde el objeto del deseo se desplaza hacia una representación simbólica, revelando un sentido profundo que solo es alcanzable a través de una visión distorsionada o indirecta. Gracias, Denis. Bueno, y ya para finalizar, viene la intervención de Laplanche, en la cual Lacan, si hemos visto al transcurso de esta clase de Lacan, va utilizando pues estas intervenciones también para explicar. En la intervención de Laplanche se discute la relación entre el principio del placer y el juego del significante. Lacan utiliza varias categorías para hablar de esta relación. Representación y representación de la representación, que ayudan a comprender cómo el deseo se estructura a nivel psíquico y se articula simbólicamente. En este sentido, el trabajo de Lacan y Laplanche señala cómo el sujeto sublima los deseos en formas que pueden ser representadas simbólicamente a través de representaciones que permiten al sujeto lidiar con su falta estructural. La representación de la representación, en este concepto, es la representación de las representaciones, es decir, como el deseo y las pulsiones se representan no solo a través de las imágenes mentales, sino también a través de las construcciones simbólicas que el sujeto crea para lidiar con su inconsciente. Lacan señala que la pulsión y el deseo están profundamente imbricados con el significante y su manifestación está mediada por los significantes que no solo se refieren a objetos concretos, sino a ideas y conceptos que están sujetos a la estructura del lenguaje y la simbología. Lacan nos recuerda que el principio del placer se articula en el inconsciente a través de los significantes que organizan el deseo y las pulsiones. Según Lacan, el principio del placer no se refiere solo a la satisfacción inmediata de los deseos, sino a la forma en que estos deseos son significados a través de los significantes. En este sentido, el deseo se organiza alrededor de lo que escapa al sujeto, pero es precisamente esa escapatoria lo que organiza la estructura de su subjetividad. En este sentido, el significante es clave porque modula la forma en que el sujeto se relaciona con su deseo y con los objetos que este deseo busca. Sin el significante, el deseo sería una pulsión ciega e irrepresentable, pero gracias al trabajo de los significantes, el deseo se orienta hacia objetos simbólicos que se encuentran más allá de la satisfacción inmediata. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la conversación. Muchas gracias, Nixon, por la presentación de este texto y el esfuerzo que hiciste por hacerlo más digerible.
Les cuento que él hizo un trabajo más extenso. Logró extraer algunos elementos de su trabajo extenso. Entonces, tanto los que estamos acá presentes como los de Zoom, podemos iniciar la conversación, las preguntas, lo que deseemos intercambiar con Nixon. Nixon, inicialmente te quisiera como preguntar algo que creo que nos da mucha dificultad. Yo no sabría pues como por dónde tomar esto, pero es como si existiera una diferencia entre el deseo y los deseos. Que en la exposición que haces hablas del deseo, pero también de los deseos. Si captas alguna diferencia entre el deseo, que tú lo llamas el deseo humano, que está mediado por la falta estructural, por el vacío estructural, eh, y los deseos. Podríamos empezar por ahí e igual estamos pendientes entonces de quien quiera conversar. Tal vez te pediría un poco más sobre los deseos. Dame un poco más de esto, por favor. Porque en la lectura hablas tanto de los deseos como del deseo. Ujú. Y no sé si es igual el deseo humano, que tú lo dices como mediado por el otro, o el deseo como organizado en torno al vacío, como con los deseos que cotidianamente uno pudiese tener, porque también haces una relación que también tampoco la tengo como clara, y es como si existiese dos, lo voy a llamar así como dos fuentes del deseo. La una, el deseo estructurado en torno al vacío. Y la otra, aunque tú las igualas, me pregunto si son igual, el deseo estructurado en torno al otro, como si fuesen dos fuentes de deseo. Y me pregunto si el deseo en minúscula es lo que se estructura en torno al vacío y si los deseos es aquello que se estructura en torno al otro, la cultura, la sociedad, etcétera. Ujú. Sí, ese otro, pues primero es por lo que está enmarcado pues el gran otro, ¿no? Todo lo que puede estar allí dentro, pero el deseo al que me refiero es el deseo propio del seminario 6, el deseo que allí habla como tal y que desarrolla Lacan, el deseo como la parte estructural en sus diferentes formas, que tal vez podría ser lo que logro comprenderte acerca de los deseos, pero esencialmente es el deseo estructural como tal, que es el deseo que se logra escuchar y pesquisar en el análisis. Eso podría decir por el momento. Bueno, tienen la palabra. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, muchísimas gracias por el trabajo. Yo quisiera, pues, hablar un poquito como que lo que Lacan está manejando como concepción del deseo aquí es el deseo como estructura, como efecto del lenguaje, como un movimiento que bordea el vacío y también desde el punto de vista de la práctica del psicoanálisis como un norte ético que implica que el analista tiene que salir del imaginario en términos de no ceder a las tentaciones morales. Y respecto de la pregunta que quería hacerte, es un poco que yo no comprendí cómo es que tú haces la diferenciación entre la cosa y la no cosa, porque te lo entendí de un modo y luego entendí diferente, o sea, entendí lo contrario. Entonces, a ver si me puedes brindar un poquito de claridad en ese aspecto. Perfecto, muchas gracias, Ana.
Como no hay alguien más, entonces Nixon conversa con Ana sobre ese aspecto que pregunta. Bueno, la cosa y la no cosa. Eh, Así como Lacan empieza hablando de la cosa desde el principio y del deseo, pero a partir de la clase va mencionando la cosa y va mencionando el deseo ya en otras formas. Eh, y básicamente lo que yo podría decir de la forma en cómo comprendí la cosa es como ese objeto que siempre se busca, lo que no puede ser alcanzado completamente. Y esa no cosa precisamente es el vacío que debe ser llenado. Es algo que también, aunque no tiene nombre, porque va más hacia lo real, que no es algo tangible, eh, es inalcanzable, es lo que podría decir de la no cosa. Pero aún así, pues me parece ¿De la no cosa o de la cosa? de la no cosa. Me parece complejo ubicarlo, pues la conceptualización de los dos. No sé si tal vez alguien logre comprenderlo de otra manera y podamos darle más vueltas a esto Es también. que yo había entendido la no cosa como en contraposición con la cosa, en el sentido de que es la no cosa lo que pretende representar la cosa, ¿sí? Y por eso, según lo que yo entiendo, pertenecería más como al registro de lo imaginario y de lo simbólico. Y entiendo que la no cosa sería lo que, por ejemplo, el arte, la religión y la ciencia podrían ofrecer para poder, bueno, y los objetos del deseo imaginarios, orales, anales, etcétera, eh, que intentarían taponar justamente ese vacío o ese agujero que está en el centro del sujeto, que sería la cosa. Por eso ahí sí coincido con lo que dices de que sería lo imposible de representar o de simbolizar. Pero entiendo que la no cosa es lo que viene ahí al lugar de, de tapar ese vacío. Así lo había entendido, pero cuando tú lo dijiste, yo me pregunté si yo lo había entendido bien, esa distinción. Podría mencionar que precisamente algo de lo que trataría la cosa no sería antes de tapar, porque de alguna No, manera. la no cosa es la que tapa y la cosa sería el vacío. Bueno, está interesante esto para que lo charlemos, porque la forma en como yo comprendí la cosa es lo que se desea, lo que está más allá del alcance del sujeto, mientras que la no cosa sería esa falta misma que organiza la subjetividad, es decir, la imposibilidad estructural. Eso podría decir por el momento. Bueno, Ana, muchas gracias. Beatriz Maya, me parece que también alzó la mano. Sí, Beatriz, tienes la palabra. Buenas noches, Nixon. Muchas gracias por tu trabajo, tu esfuerzo por traernos pues esto que él llama o que Miller llama breves comentarios al margen, que no es una lección del seminario. Lacan lo dice, él no preparó la lección, entonces va a decir un montón de cosas. Yo quiero introducir como mi comprensión de lo que sería la cosa y el vacío, porque me parece que desde la vez pasada quedó esa inquietud, desde que expusimos el- la vez pasada, sí quedó esa idea. A ver, ¿cómo entiendo yo la cosa? Yo creo que la dificultad que hay con este seminario 7 es que Lacan
al introducir la cosa como el campo, él lo dice así, como el campo del goce, el campo de la destrucción, y hacer depender también el deseo de ese campo a partir del objeto causa, eso nos crea un lío. ¿Por qué nos crea un lío? Porque él aquí todavía no está haciendo la topología borromea, pero la insinúa. ¿Cómo la insinúa? Cuando él dice en esta misma lección que lo real padece del significante, esa es una frase pues que es muy sugestiva, padece del significante. Lo que yo he entendido que Lacan nos quiere decir es que de la cosa se sabe, y es lo que nos viene desarrollando desde la primera lección, por las Vorstellung representants, es decir, por los significantes. La introducción del significante toca la cosa que es lo real e introduce un vacío. Entonces, no es que la cosa sea un vacío, es que al ponerse en contacto con el significante, lo que se introduce es un vacío y el modelo es el vaso. Y por eso él va a definir la sublimación, además como no nos la definió atrás, como elevar un objeto a la dignidad de cosa, nos va a definir la sublimación como un trabajo de bordeamiento de un vacío. Así entiendo yo la relación real y simbólico, digámoslo así, o por lo menos real y significante. Eso no quiere decir que lo real sea un vacío, sino que en el encuentro con el significante, desde el inicio se introduce un vacío en el fundamento, como lo dice Nixon, del psiquismo humano. Y ahí Nixon, hay una cosa que creo que hay que precisar un poquito, no es la sublimación del deseo. No, el deseo es consecuencia de lo otro. La sublimación es la sublimación de la cosa. Tanto que la definición es elevar un objeto a la dignidad de cosa o bordear el agujero que el significante ha dejado, sin tocar la cosa, porque la cosa es intocable, no se la puede tocar. Bueno, ese es como un primer punto que me parece importante. La no cosa no es una expresión de Lacan. La no cosa es una expresión de Laplanche en una pregunta que le hace a Lacan y Lacan lo despacha con 2 o 3 palabras diciéndole, bueno, parece orientado, pero, lo cual quiere decir que él no está muy de acuerdo con eso de la no cosa, porque para Lacan la cosa es real, que padece del significante. Ese es como otro asunto. Con respecto al deseo, esa es otra dificultad de este seminario. ¿Por qué? La pregunta que hace Hermes es muy importante, porque efectivamente Lacan aquí, a partir de la cosa y el encuentro con el significante, se desprende el deseo, introduciendo el objeto causa, es decir, el que originaría el deseo. Pero vamos a tener que esperar 4 seminarios más, no, perdón, 3 seminarios más hasta llegar al 10, donde Lacan nos va a explicar muy claro que está el objeto causa del deseo, que es este, y el objeto al que apunta el deseo, o los deseos, que es la pregunta de Hermes. No los podemos separar porque está tanto la causa como aquellos imaginarios. Por eso él va a hablar del fantasma como el soporte de los deseos o del deseo. Pero otra cosita con respecto al deseo Nixon. La frase que Lacan vuelve a traer acá, que la ha explicado antes en otros seminarios, el deseo es el deseo del otro. Tú dices que, o como tú lo entiendes, es que el otro le presenta los objetos de deseo al sujeto. Yo te propongo esta otra lectura que hago yo, tal como yo se lo entiendo a él. Es que lo que es inicialmente el objeto de deseo del sujeto es el deseo del otro. No en el sentido de un objeto que le presenta, sino que el otro desee para él encontrar su existencia en ese deseo, su ser
en ese deseo. Así es como yo entiendo que el deseo es el deseo del otro. No se trata de los deseos culturales ni de los deseos de los padres, no. No, es una fórmula gnómica, como dice el mismo Lacan, que hay que entender un poquito en términos lógicos. Él lo dice en algún lado, el deseo entendido como genitivo objetivo, es decir, que no es un objeto en sí, sino que el objeto, el deseo del otro es el objeto que el sujeto desea. El deseo del otro, no los objetos que el otro le presenta. Entonces yo creo que esto nos va como perfilando un poquito. Tú tienes razón, Nixon, es decir, es un seminario que intenta afinar más el tema del seminario anterior, que es el deseo, como tú lo dijiste. Pero en ese intento de afinar, pues un poco nos confunde Lacan, porque él está introduciendo lo real en el encuentro con el significante. Bueno, eso quería decir cómo es la lectura que yo hago de la cosa, lo podemos discutir aquí entre todos, a ver qué. Pero lo que yo leo aquí en este capítulo y en los anteriores es el encuentro de lo real con el significante, es decir, el orden simbólico y por supuesto lo imaginario, porque es que elevar un objeto, cualquier cosa, acuérdense de la caja de fósforos, a la dignidad de cosa, introduce lo imaginario. Entonces, sin Lacan decirnos, aquí está el nudo Borromeo, él todavía estaba lejos de eso. Él habló del nudo en el 20, pero aquí uno puede captar esos tres registros articulados en la noción de sublimación. Por lo menos aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nixon. Gracias, Beatriz, por pues, tus comentarios porque nos ayudan a aclarar bastante estas nociones. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Vamos a ver quién más alzó la mano por acá. Yo quiero precisar algo, Hermis, que Sí, se me Beatriz. escapó. Nixon, Sí. tanto es la sublimación de la cosa y no del deseo, que el mismo Lacan va a decir más adelante es que se sublima con las pulsiones. Es decir, ni siquiera es la sublimación de la pulsión, porque para que haya sublimación se requiere de la pulsión. Eso lo vamos aclarando a medida que él vaya avanzando. Gracias. Sí, y que no es la sublimación tal vez como se había comprendido desde otras formas o desde otras variantes, que es lo que le dicen algunos consultantes, vaya sublime, ¿no? Sino que aquí se habla de otra sublimación. Pues va a conversar por acá. Gracias, Hermis, y gracias, Nixon. Sí, yo creo que es muy importante la aclaración que hace Beatriz Maya, sobre todo porque en la presentación Nixon me parece que así hace equivalente la cosa y el objeto del deseo. Y yo creo que no son equivalentes, porque para que haya objeto del deseo se requiere la presencia de lo simbólico. Y aquí Lacan todavía no nos habla de la noción de objeto. Es una elaboración que estará por llegar. Entonces es importante esa precisión porque obviamente el deseo no es sin goce, obviamente, pero creo que la cosa solo sabemos de ella por lo simbólico, como dice Beatriz, pero la cosa está por fuera de lo simbólico. Y por eso no le cae bien a Lacan el concepto de cosa y no cosa. Porque si la cosa está por fuera del registro de lo simbólico, no cabe una negación. A nivel de la cosa, no puede haber no cosa, hay cosa. Y solo por el lenguaje que podemos introducir la negación. A mí eso me parece central. Quería hacerte una pregunta, no es fácil, porque Lacan aquí sitúa la reina del arte, la sitúa del lado de la poesía. No sé si te acuerdas cuando él hace esta excursión por la arquitectura, por la morfosis, dice que la reina de las artes es la poesía.
me pregunto si Lacan al final de su enseñanza pensaría lo mismo. Porque, bueno, hay una discusión en filosofía y entre los artistas y tal vez la reina del arte no será la música. Y aquí Lacan habla del inconsciente simbólico, habla del significante y por eso dice eh, la reina del arte es la poesía, pero cuando al final se encuentra por la clínica que lo obligó a repensar el inconsciente como el inconsciente real, tal vez Lacan no pudiera pensar que es la música la reina de las artes. Era ese comentario. Él solamente hace la primera alusión, pero yo me voy si al final Lacan no reevaluaría ese concepto. Tienes a la mano. Gloria, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Bueno, Nixon, gracias por el trabajo. Bueno, un poco también como en la dirección de lo que están planteando Beatriz y Jorge. Pues yo que coordiné pues la vez pasada lo había como señalado al final que en la lección anterior ya Lacan introducía esa relación entre la cosa y el significante, que aparece dos veces en la lección anterior y aquí en la de la página 166, que me parece que amplía un poco más la idea cuando dice que la cosa la define, es una definición de la cosa. La cosa es aquello que de lo real padece del significante de esa relación fundamental inicial que compromete, estoy leyendo, al hombre en las vías del significante, debido al hecho mismo de que está sometido a lo que Freud llama el principio del placer, tal como actúa en Freud. Entonces, me parece pues que en esta, ya está anunciado en la lección anterior, pero aquí ya es contundente una nueva presentación de la cosa que es en relación al significante y a la constitución del sujeto, que es como la reflexión que hacía Beatriz. Me parece que uno puede seguir como un hilo en las últimas lecciones y es que es pensar o abordar la cosa por la vía de la sublimación. En la sesión de la vez pasada, una de las cosas que va, por las vías que va a abordar la cosa es por el asunto del mal y de los cátaros, ¿no? Cuando dice que el mal puede estar en la cosa, hace como ese trabajo de pensar la cosa por la vía del mal. Y aquí ya lo anunció allá, pero me parece que aquí es, e incluso en dos puntos, podría citar otro más. Él intenta ya ser como más preciso a lo que tiene que ver como con la constitución del sujeto del psicoanálisis. Y hay una, pues lo veíamos a la vez pasada, había introducido el tema del vaso, el vacío. Aquí vuelve y también hace una puntuación que clarifica lo que introdujo en la lección anterior. En la página 160 de esta lección, él dice, tomé el ejemplo esquemático del vaso para permitirles captar dónde se sitúa la cosa en la relación que coloca al hombre en función de medio entre lo real y lo significante. Me parece que yo leo esos dos trechitos cuando está diciendo, definiendo la cosa como eso que de lo real padece del significante, y aquí cuando vuelve a apelar al ejemplo del vaso para ubicar la cosa, el lugar de la cosa en, en la constitución del sujeto, como Beatriz lo recordaba, y es que ese vacío entra, es un efecto de la entrada del significante sobre lo real, que es como ese asunto el que él está tratando de dar cuenta a partir de, de este asunto, de este problema que llama pues la cosa. ¿Mm?
Guillermo también tiene la Hola, palabra. ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí se me escucha? Sí, te escuchamos. Ok, me quedé pensando en la lectura que hace Nixon ahorita, bueno, en la discusión que tiene que ver con esto que resalta mucho, como en el seminario se va intentando definir algo tan problemático como el darking, pero por el otro lado, en la lectura que hace Nixon, que él toca y que resalta mucho y que está como dando vueltas ahorita, tiene que ver con la noción de la no cosa. Y yo escuchando la lectura de Nixon, me parece ser que va apuntando justamente a los comentarios que va generando Beatriz y encadenándolo un poco con lo que va comentando Gloria. Yo lo pienso de esta manera y situándolo en este objeto. O sea, me parece ser que, al menos en mi comprensión, si hay algo que puede tomarse no necesariamente como nudo borromeo, pero sí tomándolo en el ejemplo del vaso, tomando que, digamos, y en el encuentro entre lo real y lo significante se produce ese vacío, tendría que haber de alguna manera una oposición. Entonces, la cosa en ese sentido sería el vacío y la no cosa sería lo que sustenta. O sea, yo lo pensaba en cómo Nixon lo plantea, en donde lo que funda sería en esa oposición, en donde ahí se está presentando. Entonces, me pareció muy interesante el cómo él lo va articulando o sea, no creo que esté en contra de los otros argumentos. Eso por un lado, y no sé, preguntarte, Nixon, si tú profundizaste algo más o pensaste algo más en lo que tú entendiste con respecto a la no cosa, aunque bueno, tomando esto como siempre, ¿no? Con la interpretación que se está situando en el seminario 7, ¿no? Se puede hablar de los otros seminarios, pero siempre es situándolo bajo el contexto en donde se está fundando, ¿no? Creo que hacer esta lectura en relación a seminarios posteriores es importante, pero retomándolo en el contexto que se está tomando y las referencias que se están situando ahí. Bueno, eso sería. Gracias, Guillermo. Pues bueno, lo que pasa es que Lacan en esta clase no toma un solo tema, sino que son varios temas. Entonces salta de una cosa, salta de la otra. Bueno, como lo decía, pues era algo que no estaba preparado. Entonces me imagino que por eso, eh, exactamente, y el salpicón le correspondió aquí a este servidor. Pero algo de lo que pensaba al leer esta clase, y pues al ir acercándome a la cosa, a Das Ding, pensaba de alguna manera también en la pantalla del sueño. Entonces, a eso real, a eso que, que no es tangible, que no se puede alcanzar, que está más allá. Y como lo mencionaba ahorita Beatriz, es algo que no, pues no se alcanza, no tiene nombre, no se alcanza a dimensionar por lo mismo esa noción de lo real y que lo simbólico es lo que permite como tal bordearlo de alguna manera. Entonces, algo de lo que me llevas a pensar ahorita es la pantalla del sueño, es algo de lo que podría mencionar ahorita sobre pues la cosa. ¿Algo más que decir de los 4 comentarios que te hicieron? No, pues yo creo que nos ayudan como a aclarar un poco más. Este ha sido un seminario bastante ladrilludo y es un seminario muy interesante porque nos ha ayudado a pensar un poco más
sobre esta noción y por qué hacer todo este recorrido para hablar de la ética finalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de eso se trata este espacio, de que construyamos entre todos y con estos comentarios, me parece que seguimos en ese trabajo articulado de los foros en poder trabajar en algo de nosotros. Una otra comentario, pregunta. Felipe, tienes la palabra, Felipe. Ok, hola, buenas noches. Bueno, primero, gracias a Nixon por la lectura, por el estudio de este apartado, que como pues se titula, pues son comentarios al margen. Y tú al inicio intentabas hablar un poco de este título que es pues llamativo, comentarios al margen. Y lo pensaba, uno cuando lee un texto al margen del texto es donde uno hace como los comentarios o toma apuntes de lo importante. ¿Sí? Entonces, digamos, lo pensaba como es un capítulo denso en el sentido de pareciera que lo que procura es aclarar un poco algunas ideas que se han venido desarrollando a través de, pues, del seminario, ¿sí? Donde se profundiza y se permite un espacio pues, de interlocución. Pero a lo que, digamos, más que ahorita lo que te preguntaban, a mí me surge una duda que sí es más para preguntártelo, y es, ahora que se hace como esta especie de pausa en el seminario, en el sentido de que son los comentarios al margen, en este punto, ¿qué podrías decir que cómo este apartado también aporta a diferenciar del uno o a tomar distancia entre la ética del psicoanálisis y la ética de todo bien, que es lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, y en esta pausa, o sea, ¿qué nos aporta? ¿Qué, o sea, qué consideras que podría aportarte a ti? ¿Sí? Más, pues porque cada quien lo leerá y cada quien tomará alguna, pues, noción. Pero me surge esa pregunta, ¿qué diferencia, o sea, qué nos permite distanciar ahí de la ética del psicoanálisis y la ética de todo bien? Gracias, Felipe. Bueno, eh, varias cosas. Yo creo que es fundamental y una de las citas que más me parecía interesante que Lacan traía y era pues que si supiéramos leer, tal vez las cosas serían diferentes, ¿no? Y eso me parece fundamental, porque tal vez desde otras vertientes se pueden hacer otro tipo de lecturas a fenomenologías y eso es lo que lleva a que tal vez se vayan por otros lados tratamientos terapéuticos, aterrizándolo como tal a la clínica y a la ética, ¿no? Pero algo también de lo que nos va mostrando Lacan y de lo que yo puedo comprender es esa, esa ética que lo lleva a uno a pensar las cosas de otra manera, a esperar, a escuchar, a leer, pero no a leer solamente la letra, sino a leer más allá. Y finalmente, algo de lo que permite también introducir este breves comentarios al margen es la interlocución de alguna manera con los invitados que estaban allí y cómo permitir que se articule esta conversación con ellos permite y a través de esta conversación Lacan también desarrolla y aclara conceptos como de los que venía hablando. Porque si vemos, por ejemplo, en esta clase, en un primer momento habla de la cosa, la aproxima un poquito, más adelante vuelve y la retoma e introduce, por ejemplo, la anamorfosis, que ya en la siguiente clase me imagino que la tocará un poco más. Entonces, eso podría decir por el momento, Felipe, de alguna manera, el seminario también en cuanto a la ética nos va mostrando esto, cómo el sujeto intenta de alguna manera bordear ese vacío a través de los significantes y de lo simbólico, que es de lo que se puede servir para lograr bordearlo de alguna manera. Y con eso también me quedo. Gracias, Felipe. Jorge. Pienso a partir de la pregunta de Felipe Bravo, y es que me parece el significante al margen en este contexto es muy importante, porque
margen también es límite, también es litoral, también es frontera. Y de la cosa estamos en el margen. Es decir, es por el significante que podemos bordear algo de la cosa. Es por el significante que logramos estar al margen de lo real, pero también muy próximos a lo real. Sí, Nixon, mira, me parece que tú hiciste realmente un esfuerzo enorme porque lograste transmitir la imposibilidad de nombrar o de pensar o de entender qué es el deseo, la cosa, la falla estructural que nos constituye. Y pensaba también justamente en el análisis, en la cuna analítica, cómo es a partir de echar mano del significante, justamente que podemos bordear y podemos saber un poco, deducir, porque no puede sino deducirse del deseo que nos constituye y que es lo que introduce el sesgo ético del análisis. Así es. De una cura analítica. Gracias. De acuerdo. Marino, escribiste algo, pero no sé por qué razón no alcanzamos a leerlo. Si pudieses leerlo, te agradeceríamos. Solamente alcanzamos a leer la primera parte. Buenas noches, me pareció interesante la respuesta que da Lacan sobre el no. ¿Cómo explica que es más que... A ver. ¿Cómo explica que es más que una negación y en la vida adulta el no tendrá que ver con la ética? Bueno, ahí la logramos leer ya, Marino. ¿Tienes algo que decir al respecto, Nixon? Yo creo que fue de las cosas que... Ajá. Me pareció interesante la respuesta que da Lacan sobre el no. ¿Cómo explica que es más que una negación y en la vida adulta no tendrá que ver con la ética? Supongo que es una pregunta. Y por acá, Gloria puso algo. Subí ahí, por favor. ¿Lo puedo decir, Sí, Gloria. Hermis? Sí, por No, favor. que les compartí la parte de estas referencias que yo les comentaba las veces pasadas, que se hicieron sobre las referencias en la enseñanza de Lacan, y entonces ahí está la referencia al Heptamerón de Margarita y al trabajo del historiador Lucien Lefebvre. O sea, son Perfecto. unos apartados que sacan que nos van a servir después para el trabajo sobre el amor cortés, que ya Muy aquí bien. pues Lacan lo acaba de anunciar. Gracias, Excelente. Gloria. Respondiendo a la pregunta del chat, este no precisamente lo realiza ese Spitz. Entonces, para poderlo comprender a qué se refiere con este no, pues sería muy interesante podernos acercar a Spitz sobre qué es lo que trabajaba con los infants referente a esto y que Lacan lo retoma para mencionar cómo esto empieza a ser algo estructural, porque finalmente es sobre como esa primera infancia en donde se está estructurando el sujeto y es donde a través de el rotting, por ejemplo, que es algo de lo que menciona del movimiento de cabeza, empieza a hacer ese no al padre, no al otro, de alguna manera. Pero bueno, para poderlo comprender más, que al igual lo realicé, nos podemos remitir a Spitz. Bueno, muchas gracias, Nixon, por tu presentación y a los que participaron les recordamos que el próximo encuentro será el 6 de noviembre. La clase 11, el amor en amorfosis, y la realizará Juan Manuel López de Pereira. Buenas noches y muchas gracias. Gracias, buenas noches.